externa? No, no es la situación externa. La situación externa tiene impacto y lo que hemos estado viendo es un contexto internacional no tan favorable en términos de precio de commodities y en términos de condiciones financieras, pero esto no explica lo que está pasando en el Perú. Y el mejor ejemplo es lo que pasa en otros países de la región. Tú tienes a México y Colombia, por ejemplo, que están mejorando su crecimiento este año frente al 2003, particularmente México. Colombia, incluso en año electoral, está creciendo 4,7%, se estima que va a crecer este año 4,7% frente al cerca de 4% el año pasado. Tienes otros países de la región en franco retroceso, Chile y Argentina. Chile por razones de la reforma tributaria, la inversión privada ha caído mucho. En Argentina se espera un crecimiento nulo este año, que venía de un 4% el año pasado. Y luego Brasil y Venezuela, ¿no?, estancados con muy bajo crecimiento. Y la otra economía importante de la región es Perú. Y Perú viene desacelerándose consistentemente desde el 2011. Debo entender de lo que usted dice que frente a la situación externa, los países que han hecho las cosas bien están para arriba y los países que han hecho las cosas mal están para abajo. Efectivamente. Muy bien. ¿Qué no se hizo bien en el Perú? En el Perú se pensó que el crecimiento de 6% estaba garantizado y que si no hacíamos nada igual íbamos a crecer al 6%. ¿Se confiaron en el consumo? Se confiaron en el consumo, se confiaron en los grandes proyectos, se pensó que la inversión minera, que seguía creciendo por esta inercia y que estos proyectos tienen maduración de largo plazo, iba a continuar, y este año vemos la inversión minera en caída. Entonces, fue una serie de efectos, no se tomaron las medidas a tiempo. En temas de inversión pública hubo una caída franca en los primeros 2 años, se dejaron de lado las concesiones y lo que estamos viendo es una agenda muy apurada de concesiones en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Qué se pudo haber hecho y qué no se hizo para evitar la desaceleración y seguir el ejemplo de México-Colombia? Bueno, en el tema de inversión pública hubo una franca paralización de niveles de 6% de inversión pública respecto a producto que teníamos en el año 2010. Se bajó y estuvimos por debajo de este ratio en el 2011 y 2012, recién en el 2013 se recupera a los mismos niveles. Nosotros deberíamos estar en un ratio de inversión pública sobre producto en torno al 7-8% hoy en día, ¿no? En temas de reformas estructurales, no se hicieron reformas estructurales que mejoran el crecimiento potencial de la economía. Se hicieron algunos ajustes y se les llamó reformas, pero en realidad no han ayudado a la competitividad de la economía. O sea, ¿no eran reformas estructurales? Eran modificaciones, cambios, ajustes, pero no eran reformas que te modifican tu crecimiento potencial de largo plazo. Esa es la verdad. Y entonces lo que estamos viendo es una caída continua del crecimiento del país desde el 2011. Sistemático y continuo. El último año terminamos en 5%, este año estaremos probablemente por debajo de 5%, se espera un segundo semestre ligeramente mejor, la entrada de Toromocho va a ser importante, pero existen otras incertidumbres, particularmente qué va a pasar con la inversión pública con este año en elecciones regionales y municipales. Muchos presidentes regionales y alcaldes no solamente están cuestionados, sino están pidiendo licencia para candidatear. Y después vamos a tener, una vez que termine el proceso electoral, muy probablemente un alto porcentaje de nuevas autoridades que van a modificar sus programas de inversión, van a acostumbrarse a la gestión pública, con lo cual entramos casi a un año de baja ejecución de inversión pública a nivel subnacional, ¿no? Bueno, la inversión en las regiones se ha desplomado en abril, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un grave problema, porque se ha caído 52%. Tremendo. Pero de eso le propongo hablar después, porque está alineado al tema de la descentralización y a los escándalos en este momento con los gobiernos regionales. Antes de eso, sí debo decir, doctor Carranza, que efectivamente a comienzos del año pasado, los primeros meses, lo tuvimos como invitado acá. Mire, hace año y medio que no nos visita. Pero
Lo interesante fue que mientras todos decían que creceríamos a 6.5, 6%, usted nos dijo, vamos a estar pegaditos al 5%. Y ha sido casi exacto, pegaditos al 5%. Entonces, ¿calcula usted, nos dice ahora, un crecimiento menor a 5 para el 2014? Ligeramente menor a 5, pero con mayores incertidumbres. Y va a depender un poco de lo que va a ocurrir en el tema de inversión pública, en este calendario electoral complejo, y con lo que va a ocurrir con el discurso político. Uno de los factores que está afectando el crecimiento es la falta de confianza empresarial. Y ahí las señales, desgraciadamente, no son claras, a pesar de las repetidas advertencias que se hace al gobierno de todos los sectores. ¿Cuáles son esas señales? Son señales inconsistentes, son discursos cambiantes, a veces asustan, a veces tratan de dar tranquilidad, a veces desempolvan el viejo discurso nacionalista. ¿Como lo del Día de la Dignidad Nacional? Como el Día de la Dignidad Nacional, por ejemplo. Pero aparte de eso, tú tienes una maraña de regulaciones, normas, multas, inspecciones que han crecido y que están acogotando la inversión privada. En ese sentido, ¿la economía podrá revertirse con un paquete de medidas multisectoriales y tributarias que anuncia el ministro de Economía? No. Sería un alivio de corto plazo. Si las medidas, que no las conocemos, apuntan a impulsar la demanda, esto solo va a tener un impacto de corto plazo sobre el crecimiento. ¿Y se pueden orientar a destrabar la inversión privada? Eso sería lo ideal. ¿Pero es posible hacerlo a través de un paquete de medidas? Es no solamente un paquete de medidas que venga del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ser un paquete de medidas que venga de todo el gobierno y que implique reducciones en sobrecostos, flexibilización, mejoras en la regulación. Es como dije hace unos minutos, retomar esta agenda de reformas estructurales que mejoran el crecimiento potencial de la economía y atraen inversión. Ahora, no es la primera vez que el gobierno anuncia paquete de medidas o reactivador o de estímulo, de lo que sea. Yo recuerdo un primer paquete de 7 medidas, después uno de 21, después la ventanilla única, por ejemplo, que se pensó justamente para destrabar los temas, entre otras cosas, se hace, en fin, una serie de medidas que no han dado resultado. ¿Por qué? Además, porque tendríamos que creer que ahora un paquete nuevo de medidas va a dar resultado. ¿Por qué tantas medidas y ningún resultado? Yo no sé si es parte simplemente de un anuncio político y no viene después lo más importante, que es el proceso de implementación. Bueno, hasta ahora no tenemos ventanilla única, por ejemplo. En el cual tú tienes que trabajar de la mano con el sector privado. Una de las cosas que resalta claramente es la desconfianza que existe en el sector privado, ¿no? Y tú lo tienes que invitar a conversar sobre qué cosa es lo que se debe hacer para mejorar la competencia en los sectores y la productividad de la economía. Justamente hablando sobre inversión privada, ya estamos en niveles de cero inversión privada, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Es esto que te comento, ¿no? Es una pérdida de confianza del sector privado. Esta pérdida de confianza implica disminuir sus planes de inversión, retrasarlos, ver qué va a pasar con determinadas medidas. Y luego tú tienes otro grupo de empresarios que quieren invertir, pero que no pueden. No pueden porque el permiso no se lo han aprobado, porque están demorando algunas autorizaciones y están en un limbo. Ahora, el presidente de la República dijo que el gobierno ha acumulado 56.000 millones en inversiones. ¿Dónde están? ¿Sabe usted? Son las cifras globales que puedes tener tú sumando los últimos años. Pero esto hay que verlo en términos del PBI, en términos del tamaño de la economía. Para que tú tengas una idea, cuando el presidente Toledo entra al gobierno, el PBI del Perú era 60.000 millones. Cuando el presidente García entra en el 2006, el PBI estaba en 80.000 millones de dólares. Cuando entra el presidente Humala, teníamos un PBI de cercano a 180.000 millones de dólares. Estamos hablando más del doble. Más del doble. Estamos hablando de otra economía. Y ahora estamos por 220.000 millones de dólares de PBI. Entonces, todo es en términos relativos, ¿no? Las cifras absolutas son importantes, pero siempre hay que verlas en términos relativos para ver el potencial de crecimiento. Como te decía, no me sirve de mí, a mí, que nos digan que tenemos una inversión pública que es mayor a la del gobierno anterior,
cuando el nivel respecto a PBI está estancado, está en 6%, cuando deberíamos estar entre 8 y 9% para cerrar la brecha de infraestructura. Entonces, es esta falta de ambición que tiene el gobierno en continuar con reducción de brecha de infraestructura, en continuar con mejora de la competencia en la economía y la competitividad, que nos ha llevado a esta disminución consistente en la tasa de crecimiento. Y a caer muchos puestos en los rankings de competitividad o de ambiente para los negocios. Así es, en cualquier ranking que tú escojas hemos perdido varias posiciones. Y justamente por infraestructura, educación e institucionalidad, en todos esos temas hemos perdido. Efectivamente, así es, ¿no? En el ranking de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, el Perú llegó a desplazar a Chile. En el año 2011 llegamos a ser la primera economía en Latinoamérica, en el puesto 36, si mal no recuerdo. Pero claro, ¿no? Como abandonamos la agenda, lo que ha ocurrido ahora es que Chile nos ha ganado de nuevo la primera posición y estamos en franco retroceso. Existe, ha dicho usted, sobre regulaciones, multas y una serie de cosas o de medidas que ahogan a los inversionistas, sobre todo a los inversionistas privados. Muy bien, ¿en dónde están, digamos, la mayor parte de estas sobreregulaciones? En el tema ambiental, en el tema laboral, ¿en dónde están? En esos sectores fundamentalmente, tema ambiental, tema laboral, en los temas sectoriales, la cantidad de inspecciones, las multas de la OEFA, ¿no? Venimos perdiendo competitividad en minería, por ejemplo, que es un motor importante de crecimiento en la economía. Sunafil, por ejemplo, ¿su creación fue inútil? No es inútil si está bien enfocada y si apunta donde debería apuntar, y quizás con un criterio más de, no de fiscalización a los mismos de siempre, que tienen sus papeles en regla y que quizás tienen alguna falla formal, inmaterial, sino fundamentalmente a tratar de incorporar a los millones de empleados que están en situación de informalidad en el país, ¿no? Explicándole a las pequeñas empresas las ventajas de formalizarse, enseñándoles los procesos de formalización, pero esto tiene que ir de la mano de un sinceramiento de la regulación en el mercado laboral. Una de las grandes trabas que tenemos para seguir creciendo es lo compleja de la regulación en el mercado laboral, y esa es la principal causa de la gran informalidad en el país. Entonces, si tú mejoras esto y por otro lado orientas a tus fiscalizadores como promotores de formalización, tú puedes tener una combinación ganadora. ¿Cuánto impacta el tema de la consulta previa? ¿Negativa o positivamente? Impacta negativamente en tanto y cuanto no está claro y no se tiene definido dónde va a implementarse, cómo va a ser el proceso. Entonces es esta gran incertidumbre que te paraliza un tanto al privado y al sector público también, que impide que esto avance. Colombia tiene una experiencia interesante que era muy similar a lo que teníamos en Perú, solo que ellos lo llamaban consulta previa y nosotros no lo llamamos así, ¿no? Entonces este es un tema que tiene que aclararse si es que queremos inversiones en hidrocarburos, en la selva, crecer a pasos acelerados. El problema es que ahí tenemos tres instancias que juegan un poco al gran bonetón: energía y minas, ambiente y quien es la verdadera responsable, que es el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, el Viceministerio de Interculturalidad. Entonces, ¿cuán ambicioso tendría que ser, cuán amplio tendría que ser este paquete de medidas que anuncia el Ministro de Economía para quebrar toda esta maraña que va desde lo enorme hasta lo pequeño? Por eso te digo, no es un tema del Ministerio de Economía, es un tema de todo el gobierno, que debe enfrentar esto y debe entender el mensaje que se le está mandando. Perdóneme, pero armar este paquete significaría desmontar muchas de las cosas que ellos mismos han montado. Pero por supuesto, es de alguna manera... tendrían que corregirse. Es que si hubiese estado bien lo que han hecho, estaríamos creciendo al 7-8%. Estamos creciendo al 5% y cayendo. Entonces fallaron los ministerios actuales. Yo creo que hubo mucho de confianza, mucho de pérdida de focalización en la tarea, mucho de discurso político y buenas intenciones y poco de trabajo e implementación. Y al final lo que tenemos es eso, es un país donde no hay inversión privada y donde el crecimiento cada vez es menor
basado fundamentalmente en consumo privado, que igual cada vez crece menos, y en gasto público. El gasto público no es el mejor elemento para sostener el crecimiento de un país. La mayoría de las cifras ahora son de caída, sea compra de autos, sea compra de gaseosas, sea construcción, sea despacho de cemento, son siempre caídas, ¿no es cierto? O pequeños hipos chiquitos, ¿no es cierto? Pero al mes siguiente vuelve a caer. ¿La confianza se está perdiendo tanto en el sector privado grande como en el chiquito? La pérdida de confianza es generalizada, tanto en los empresarios grandes y pequeños como en los consumidores y en los ciudadanos también. Una de las últimas encuestas reflejaban que la principal debilidad del presidente Humala era la falta de liderazgo, y eso te da una señal muy clara de que algo está pasando. ¿Eso va a impactar, cree usted, hasta fin de año, por lo menos? ¿O es que podemos creer en lo que nos dicen de que